No cabe duda que México es un país de contrastes. El día de hoy quiero hacer algunos comentarios, curiosamente, de notas que salen solo el día de hoy en prensa nacional y que nos hacen reflexionar, pensar, meditar. En ocasiones hasta sufrimos calenturas ajenas con lo que vemos que pasa, con lo que sucede. Y eso es lo que deseo el día de hoy destacar. Una de las notas que me encuentro en la prensa nacional, que es un contraste, a veces una contradicción y muchas veces incomprensible para los mexicanos, tanto para el sector empresarial como para los trabajadores, para los ciudadanos en general, aunque pareciera que no para los políticos. Creo que tenemos todos visiones diferentes de lo que pasa en el país y de cómo se opera. Y me explico. Por ejemplo, una nota de un periódico nacional dice que en relación con el accidente en la línea 12 del metro, recordará usted que la línea 12 del metro, que es la que construyó el gobierno de Marcelo Ebrard, siendo jefe de gobierno, y que tuvo pues muchas controversias y muchos comentarios, incluso provocó que Marcelo Ebrard se fuera del país a Francia y los Estados Unidos y ahora regresara pues con la 4T. Él lo construyó, pero después los siguientes gobiernos, el de Mancera, la Sheinbaum y todo eso, les tocaba lo que era el mantenimiento. Y entonces, para mala suerte de todo mundo y para desgracia de los que iban en el tren y fallecieron porque hubo muertos, la línea 12, o sea el metro, en uno de sus tramos, porque era una línea no por abajo de la tierra, sino iba por un puente por arriba, era un tren de los que van elevados, no subterráneos, se desploma, se cae, se quiebra el tren, pues vaya, y mueren personas. Y obviamente pues se buscan responsables. Entonces se hicieron peritajes, empresas internacionales, investigaciones y todo eso. Y se llegó a la conclusión que los culpables de esta lamentable, dolorosa e inusitada desgracia era culpa de los pernos. Fíjense nomás, se le echó pernos, se llaman una especie de tornillos así de grandotes que se les ponen a las barras de acero para que queden bien amarrados y que se usen los puentes y que se usa en todas las estructuras de acero en el mundo, lo cual es correcto, pero al parecer pues no le pusieron muchos pernos o muchos de los que pusieron de mala calidad. El chiste es que se cayó la famosa línea 12 del metro. Y entonces, una de las notas que viene hoy, que es la que quiero comentar, dice van contra los del ICA. ICA ha sido una de las constructoras que ha estado por más de 50, 60 años construyendo las obras más importantes de México con todos los gobiernos de todos los partidos que han gobernado este país. Llámese del PRI, del PAN y ahora de Morena. Usted dirá, pues que no eran de la mafia del poder o que no eran de la corrupción que tenía el PAN con Calderón y Fox y con Peña, y que no eran los que tenían la corrupción con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo. Sí, son los mismos. Pero eso es lo que decía el gobierno actual, que está en el poder, y que los contrató, porque el que los contrató fue Marcelo Ebrard y que es parte de este gobierno. Entonces los contratan, fíjense nomás, para que hagan la línea 12 del metro. Y bueno, y usted va a decir, pues qué bueno que los castiguen, que se vayan contra ellos, que los demandan, que repongan el daño. Pero hay un pequeñito problema. Por eso digo que México es un país de contrastes. Al que construyó esa línea que se cayó y que generó muertes y un quebranto tremendo, un dineral, pues estaba asociado con otro que no lo voy a calificar, pero usted lo puede hacer fácilmente, que ha sido el hombre más rico de México y aliado muy cercano a los gobiernos del PRI, del PAN y de Morena.
pero particularmente amigo personal del presidente de la República. Se llama Carlos Slim. Entonces, entre Carlos Slim e ICA, la empresa de la que le estaba hablando, los dos construyeron la línea 12 del metro. O sea, los dos tienen la responsabilidad de que se haya caído y de los muertos y etcétera. Pues ahora van a demandar a la ICA, según dice la nota, pero no sé si van a demandar a Slim, cosa que no me interesa. El punto es, la gran contradicción es que la ICA, de la que se está haciendo mención, y a la que va a demandar este gobierno actual, el mismo gobierno, pero federal, la tiene contratada para que haga el Tren Maya. Y no me lo va a creer, está construyendo con ICA Fluor, o sea, con el área de ingeniería respectiva, especializada en cuestiones industriales, sobre todo de refinería, está construyendo la refinería de Dos Bocas en algunas partes. Entonces este país es patéticamente contradictorio, porque por un lado satanizamos, crucificamos, acusamos a las empresas, no les hacemos nada, y luego les damos contratos multimillonarios, que es el caso de los dos personajes y las dos empresas que estoy comentando. Antes sí eran malos y ahora son buenos. Antes eran de la mafia del poder y ahora son progresistas, nacionalistas, apoyan a México. Y como país de contrastes, pues México también es a veces patético o digamos folclórico, vamos a dejarlo en folclórico. Pues fíjese que Morena, el partido en el poder, a través de su dirigente nacional, el que usó los aviones particulares para ir a hacer campaña cuando había veda electoral, lo cual es un delito electoral y seguramente lo van a denunciar penalmente. Obviamente, pues juez y parte, a lo mejor lo van a exonerar, lo van a perdonar, pero usó aviones junto con el secretario de Gobernación y algún secretario por ahí, algún militar, y fueron a Hermosillo y a Torreón a hacer campaña por la revocación de mandato, aunque dijeron que era por la eléctrica, pero para el caso es la misma, un partido político usando recursos públicos. Pues fíjese que Mario Moreno está encabezando, por órdenes del presidente de la República, porque lo dijo abiertamente, el tema de la traición a la patria y el tema de los vendepatrias, pues van a hacer una campaña en la que están siendo calificados por los senadores, por los opositores, obviamente por los que se sienten agredidos, como un mensaje miserable y como un discurso de odio, porque el llamado de Mario Moreno y sobre todo del líder de la Cámara de Diputados, que se llama Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, están proponiendo fíjense nomás, un fusilamiento pacífico. O sea, van a fusilar a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, y con ello pues no se pudo llevar a cabo la reforma constitucional. Y entonces, imagínese usted que cada vez que un diputado local, por ejemplo aquí en Sonora o en Coahuila o en Jalisco, o los diputados federales, que son 500, cada vez los que voten en contra pueden ser fusilados, o sea, se les van a tirar huevos, se les van a poner mantas afuera de sus oficinas. Cuando los vean en la calle no faltará quien los agreda físicamente, quien los insulta, los escupa, les dé una patada o una golpiza, así como las que se están dando en el fútbol, que está incontenible ahora el tema de la violencia en el fútbol entre los aficionados ya casi de todos los partidos. Ayer veía unas escenas lamentables de gente que atacó a los del Cruz Azul por ahí en un evento, como había pasado en Querétaro con los del Atlas. ¿Qué nos pasa? Este país de contraste nos está llevando, bueno, no nos está llevando, ya estamos en medio de la violencia generalizada. Si no, pues preguntémosle simple y sencillamente aquí en Sonora a nuestros hermanos de Cajeme, que no hayan en la puerta. Me enteraba ayer, me comentaban que cientos, literal, cientos de cajemenses se han ido a vivir a Hermosillo, o sea, han venido a vivir a Hermosillo, otros tantos a Tucson y a Phoenix, y lo mismo está sucediendo con empresarios de Caborca.
Obviamente los que no tienen para moverse de su ciudad se aguantan, pero es lamentable ver que hay muertos por todos lados. Ayer veía en la prensa local 5 muertos en Cajeme, hoy 2 muertos en Cajeme, ya van 7. Y siguiendo pues con grandes contradicciones, pues dicen que no hay masacres y resulta que aparece una nota que en Chihuahua, en una carrera de caballos clandestinos, matan a 8 personas, o sea, otra masacre. Es increíble cómo de un tema transitamos a otro. Y finalmente, siguiendo con los contrastes, pues fíjese que Donald Trump se soltó la greña, el pelo güero, y en un evento por allá en Ohio, creo, apoyando a un candidato republicano a senador, habló pestes, habló muy mal de López Obrador, que lo dobló, que lo presionó, que nomás le dijo y que inmediatamente le puso chorrocientos mil soldados para proteger la frontera sur de México. Ahora tiene que hablar con Joe Biden por teléfono, hoy o mañana, y esperemos que no lo amenace Biden y luego le vayamos a dar quién sabe qué. ¿Qué nos pasa en este país de contrastes? No lo sé, pero me tiene anodadado. Son mis comentarios que vi hoy, no muy agradables, pero son parte de la realidad mexicana. ¿Qué le puedo decir? Saludos.